Hola, hermanos y hermanas. Estamos ya en la sexta clase, en la cual queremos hablar del discernimiento espiritual, es decir, al final de cómo tomar decisiones espirituales, que sean las mejores, que sean las que Dios quiere, sobre todo. Entonces, ese discernimiento espiritual o esas decisiones, tenemos que saber que todas decisiones en el plano humano, no tenemos total seguridad de que sean las mejores. Esto significa que no estoy al 100% seguro de que esta decisión que voy a tomar es la mejor. Además, estamos en un plano de incertidumbre, de nuevo a nivel humano. Nos falta mucha información para tomar una decisión y es por ello que muchas veces las decisiones son difíciles, porque sin información y aún así tengo que tirar para adelante. Y por otro lado, hay otro punto a tener en cuenta en las decisiones y es el conflicto que pueda sobrevenir debido a esa decisión. Es decir, que cuando afectan a personas, pues siempre va a haber querella, siempre va a haber queja, siempre va a haber conflicto. Por eso ese concepto etimológico de liderazgo como lidia, como lucha, como esa pelea, ese intentar superar la queja ante, las decisiones, los cambios, lo que hay que quitar, lo que hay que amputar, lo que hay que cortar, lo que hay que discernir, lo que hay que entender, ¿no?, para seguir adelante. Bueno, por lo tanto, eso es en el plano humano. En el plano espiritual, claro, se nos presenta esta pregunta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pues en primer lugar hay dos cosas fundamentales, dos virtudes. Primero, la obediencia y segundo, la aceptación. La aceptación. ¿La obediencia de qué? Mirad, en el 95% de las veces sabemos lo que hay que hacer. En el 95% de las veces. ¿Por qué? Porque debo tener obediencia a tres cosas. Primero, a la ley de Dios. Claro, en ese sentido no hay discernimiento. Entre un pecado o una virtud, entre un pecado y un bien, no hay discernimiento posible. Tengo que ir a por el bien, ahí no hay discernimiento. Por eso el 95% de las veces sabemos lo que hay que hacer. En primer lugar, obedecer la ley de Dios. Segundo lugar, obedecer la ley de la Iglesia. Y estos nos marca prioridades. Y en tercer lugar, obedecer a mi estado de vida. Obedecer a mi estado de vida. Estoy casado y hay cosas que tengo que hacer. Están fuera de discernimiento. Soy consagrado, está fuera de discernimiento. Soy un joven que está estudiando una carrera, hay fuera de discernimiento. Muchas cosas fuera de discernimiento, porque lo que tengo que hacer es estudiar, sacar las mejores notas posibles, sabiendo que he hecho lo mejor y que el resultado está de la mano de Dios. Ahora bien, hay otras situaciones, como por ejemplo, ¿qué vocación es la que Dios quiere de mí? Un joven no sabe si consagrarse o casarse. Esta será mi novia o mi novio ideal para siempre, será el que Dios quiere o no, me caso o no me caso, en fin, hay muchas decisiones importantes y por lo tanto la discreción de espíritus y el discernimiento es fundamental. Y por otro lado, decía que hay una segunda virtud o segunda parte de qué es lo que tengo que hacer, y es la aceptación de la voluntad de Dios benevolente. Caigo enfermo, esa es su voluntad. Físicamente no puedo acometer la empresa que a mí me gustaría, esa es su voluntad. Tengo un hándicap o tengo algún tipo de barrera física, mental o incluso condicional en mi vida para desarrollar lo que me gustaría hacer, pues acepto la voluntad de Dios. No queda otra. Y además aceptarla como una voluntad benevolente, que quiere lo mejor para mí.
Mirad, para un cristiano, casi podríamos decir que el mal para él no existe. Hombre, el mal sería el pecado. Pero que haya una catástrofe natural, que haya una pandemia, etcétera, visto desde los ojos de la fe, no es algo malo. Es algo que se ha permitido, que la naturaleza está ahí, que tiene sus cauces, se ha generado el virus o se ha generado un terremoto, y aunque yo haya estado en una situación, vamos a decirlo así, ¿no?, de difícil, incluso dolorosa, esto, de alguna manera, lo que saco es un bien mayor. Todo nos sirve para el bien. Por eso decimos que hay que aceptar esa voluntad benevolente que tiene Dios hacia nosotros. Porque aunque el ángel malo quiera el mal, es curioso cómo siempre surge el bien. Por mucho que Satanás dañe, siempre en ese daño habrá un bien. Bueno, perdonad el excursus, pero creo que esto es importante, esa aceptación de la voluntad benevolente, porque no queda otra. Ahora, pues hay situaciones donde efectivamente uno tiene que estar dispuesto a discernir, pero esto no es cuestión de vamos a rezar y luego tomamos una decisión, que esto se oye mucho. Vamos a rezarlo y tomamos una decisión. Eso no funciona así. ¿Por qué? Porque la disposición previa para captar los signos de Dios, la sintonía con sus preferencias, con los criterios de valoración suyos, la sapiencia cristiana, la sabiduría, no es algo que se pueda improvisar. Por lo tanto, el discernir no es algo que se pueda improvisar. Para quien no está metido en los caminos espirituales de Dios, para quien no está entregado a Dios, no se puede improvisar. Por lo tanto, eso de vamos a sentarnos y vamos a discernir espiritualmente algo cuando no somos seres espirituales o cuando la espiritualidad nos queda grande o lejos, pues eso no vale. Por lo tanto, es importante ser espiritual, vamos a decirlo así, para discernir espiritualmente. Por eso hablamos del don espiritual del liderazgo, o del liderazgo espiritual. Es un don que Dios me da, y que yo recibo, y que me ayuda a discernir, pero debo de estar yo metido en la dinámica espiritual. Si no estoy metido en la dinámica espiritual, el discernimiento espiritual se me hace imposible. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que tener yo seguro y cierto para el discernimiento espiritual a la hora de tomar una decisión? Pues mirad, lo primero que tengo que tener yo cierto es ¿para qué estoy yo en esta vida? ¿Cuál es la finalidad de mi vida? ¿Cuál es la finalidad? Por lo tanto, debo partir de mi identidad cristiana. Yo cuando me llamo cristiano, ¿por qué lo soy? ¿A qué se refiere? ¿A que soy hijo? Por lo tanto, para tener discreción de espíritus de un modo correcto, hay que tener siempre fijo en la mente el foco, el objetivo. ¿Yo para qué estoy aquí en esta vida? Pues primero, para dar gloria a Dios. Parto de mi identidad cristiana y me doy cuenta de que estoy en esta vida para dar gloria a Dios. Y mediante ello, como dice San Ignacio de Loyola, salvar mi alma. ¿Y qué puedo hacer yo para dar gloria a Dios? Pues en primer lugar, adorar. La adoración es muy importante. Segundo lugar, el servicio, que ya lo decía también San Ignacio de Loyola, en todo amar y servir. En tercero, la misión y la evangelización. En cuarto, la propia formación. Y en último lugar, la vida comunitaria. Bueno, por lo tanto, ante una situación desagradable en la cual uno tenga que tomar decisiones difíciles, lo primero y más importante es no improvisar. Nunca improvisar, no apurarse. En tiempos de cambio, en tiempos difíciles, en tiempos tristes, en tiempos malos, muchas veces decía el propio San Ignacio de Loyola, no hacer mudanza, tranquilo, no improvisar, no confundirme, no empeorar la situación, no empeorar la situación. Por lo tanto, para eso es importante relajarse, tranquilizarse, ir
momentos de paz y de reflexión. Una reflexión a veces partiendo de cero. Porque debo comenzar desde lo más básico, desde lo que fundamenta mi vida, y siempre con mirada de fe. Y ese fundamento de mi vida, principio y fundamento, que también en los ejercicios espirituales, escuela de liderazgo, escuela de mística, escuela de espiritualidad, escuela de madurez por parte de San Ignacio, pues partiendo de esa mirada de fe y de esos fundamentos de mi vida, del principio y fundamento, del para qué estoy yo aquí, pues poco a poco ir construyendo. Por lo tanto, tranquilidad. Muchas veces tenemos mucha confusión en la cabeza, porque tenemos una mezcla de valores, un revoltijo de principios, de metas, de creencias, de consideraciones que hacen un batiburrillo imposible. Por eso hay que centrar el foco de la mente mediante la tranquilidad, la relajación y la reflexión, la oración del corazón. Prestar atención al corazón. Y esto con mirada de fe. Por eso la discreción de espíritus no se puede improvisar. Bueno, pues esa confusión que a veces tenemos es debida a nuestra falta de madurez. La persona madura da prioridad e importancia a las cosas que la tienen y se la quita a las cosas que no la tienen y se dedica a aquello que se tiene que dedicar. Los que somos más inmaduros, estamos en el camino de la madurez, pues siempre esto nos cuesta mucho más. Entonces, no asustarse. No asustarse ante decisiones complejas que uno tenga que hacer. Hacer 100% lo que yo pueda, pero dejar luego siempre el resultado a Dios y abandonarse a esa voluntad benevolente. Pero no asustarse. Fijaros que San Juan Pablo II empezó precisamente su pontificado con esta frase: no tengáis miedo. Y es que es curioso que en toda la Biblia el mandamiento más veces dicho es este: no tengáis miedo. Sale más de 330 veces. Por lo tanto, no tener miedo, no asustarse ante una situación que nos pueda sobrepasar. A veces es verdad que podemos tener una valoración errónea debido a la cultura en la que vivimos actual. Unas valoraciones que nos despistan al creerlas como fundamentales, son influencias muy fuertes. O sea, el mundo nos da una catequesis brutal. 24 horas al día, 7 días a la semana, televisión, revistas, libros, todo. Nos da una catequesis brutal. Y nosotros pensamos que para compensarlo, media hora, 40 minutos el domingo es suficiente. Llevar al niño una catequesis una vez a la semana, 1 hora, es suficiente. En absoluto, en absoluto. Entonces muchas veces nos vienen valores del tipo rendimiento, del tipo economicista, del tipo individualista, etcétera. Y entonces nuestras decisiones, nuestra discreción de espíritu ya está viciada por valores erróneos debido a una cultura totalmente relativista y absolutamente donde el hombre está en el centro. Entonces hay que retomar contacto con aquello más profundo de mí, con mis sentimientos más verdaderos, con mis deseos más profundos, mis deseos de verdad, los más humanos, los que también con mi fe puedo distinguir. Son mis convicciones fundantes, que al final es ese anhelo de infinito, que somos una posibilidad de trascendencia, que somos capaces de mucho bien, de mucho bien. Por lo tanto, no hay que desalentar ni escuchar cantos de sirena, sino escuchar el latido del propio corazón. El latido del propio corazón, lo más íntimo de mi propia intimidad. Lo decía San Agustín, cuando decía aquello de amor tan antiguo y tan nuevo, ¿no? Que te estaba buscando por fuera y sin embargo estabas dentro de mí. Pero vamos buscando por fuera las cosas. Entonces en la discreción de espíritus es importante esta interioridad, esta escucha del corazón, este conectar con mi fe más profunda y con mis convicciones más arraigadas. Esto es fundamental. Pero claro, no es fácil. Esos deseos profundos no son fáciles. El discernimiento espiritual no deja de ser un juicio de la inteligencia humana ejercitado a la luz de la fe y con los dones que Dios me ha preparado y que Dios me ha dado. Por eso para cada hombre es absolutamente personal. El discernimiento de qué es lo que Dios quiere para mí
solo lo puedo responder yo y nadie más que yo. Por eso es fundamental el sometimiento al Espíritu Santo y tener una sintonía cuanto mayor mejor con los dones de Dios y con la experiencia de sus contrarios, que es lo que hizo San Ignacio de Loyola. Loyola experimentó la consolación y la desolación, y en esa experiencia de los contrarios fue capaz de ir vislumbrando la voluntad de Dios para él en su vida. Aunque no estaba llena de seguridades y de fracasos, él decidió ir a Jerusalén a quedarse a vivir allí. Sin embargo, no fue la voluntad del Señor, porque le echaron de Jerusalén debido al peligro que había por los musulmanes que tenían ocupado todo el territorio. En fin, al final recuerdo que hablando de esto de qué es la voluntad de Dios para mí, que a veces nos produce cierta obsesión a muchos cristianos, un sacerdote muy entrañable y muy bonachón me decía: Sergio, Dios quiere lo que tú quieras, con tal de que lo que quieras, lo quieras por Él y en Él. Y a mí me dejaba parado, ¿no? Porque Dios quiere lo que tú quieras, con tal de que lo que quieras, lo quieras por Dios y en Él. Es decir, desde los principios espirituales, contando con el Espíritu Santo. Querrás una cosa, querrás otra. Si lo haces por Dios y poniendo a Dios en el centro y sabiendo cuál es tu fin y cuáles son tus dones, no te preocupes, no fallarás. No fallarás, entre otras cosas porque en Dios no hay plan B. En Dios no hay plan B. En Dios solo hay un plan. Y es el plan que se cumple, incluso de causas malas o de lo que fuera, o de pecado. Él no quiere el pecado, pero está en sus planes. Por eso, en la propia genealogía de Jesucristo, ahí está el pecado de David. El pecado de David está en la genealogía de Jesucristo. Por lo tanto, es un misterio ante el cual nos enfrentamos. Aquí no hay trucos, los corazones puros verán a Dios, y mediante esta purificación y la humildad, la sencillez de corazón, podremos ver siempre lo que Dios nos tiene guardados. Pensad, San Ignacio de Loyola, de nuevo vuelvo a él por tener yo una fuerte espiritualidad ignaciana, da 8 normas, 8 principios a la hora de discernir, ¿no? Por ejemplo, dice que la alegría verdadera solo la da Dios. Solo da Dios la alegría verdadera. Cuando uno está contento y contento de verdad, eso es de Dios. Satanás, el mal espíritu, yo mismo con mis preocupaciones, no soy capaz de darme la alegría verdadera. Por otro lado, en segundo lugar, Dios genera consuelo a veces sin causa precedente, sin haber un porqué. Uno siente consuelo cuando escucha una música preciosa, uno siente consuelo cuando recibe un abrazo, un beso, uno siente consuelo por causas que le ocurren y que le esponjan el corazón, ¿no? Y se lo agrandan. Sin embargo, cuando no hay razón, eso es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el amo. Aquí quiero recordar a André Frossard, uno de los grandes jefes comunistas de Francia, como él escribió un libro que se titula Dios existe, yo me lo encontré, y él cuenta que no sabe por qué un día paseando por la calle entró en una iglesia que estaba oscura, que era fea, que no había pinturas, que no había casi escultura, que no se veía nada, que no había música, que no se escuchaba nada, etc. Y dice, y dentro de eso que me horripiló, pues de lo feo que era, caí en la cuenta de que Dios existe. Eso es de Dios. Eso no puede ser de otra persona, o de otro ente, o de otro... Por lo tanto, es importante el conocer lo que nos pasa dentro, y tener cierta experiencia de ello, ¿no? Y cierta evaluación. Esta es otra de las normas de San Ignacio, evaluar lo que me pasa, como él hacía. Resulta que pienso en mujeres y al cabo del rato me voy a dar un paseo, me voy a comer y me encuentro vacío, me encuentro mal, ¿no? Me encuentro triste. Y sin embargo estoy un rato de oración con el Señor, estoy un rato haciendo una lectura, haciendo una reflexión espiritual
Y cuando me voy a dar una vuelta, a comer y tal, estoy con paz, estoy tranquilo. Entonces decía, cuidado. Entonces hacía examen y evaluaba su experiencia siempre con respecto a la fe, a lo que Dios quería, contando con el Espíritu Santo. Y ese discernimiento espiritual a él le llevó, bueno, a ser lo que fue realmente, ¿no? Por lo tanto, evaluar, examinar continuamente. A veces con causa precedente, hemos dicho que sin causa Dios puede entrar y generar un consuelo, ¿no? Con causa también puede hacerlo Dios, obviamente, pero a veces también el mal espíritu, y con un fin distinto. Viene el gusto, pero nos aparta de lo que tenemos que hacer. He dicho antes que una de las cosas en las que no fallamos a la hora de tomar decisiones es en la obediencia. En la obediencia no se falla. Bueno, pues Ken Eldred, que tiene un libro en la bibliografía sobre el trabajo, él descubrió su misión en el trabajo, y era un empresario, se dio cuenta de que había gente que hablaba mucho de Dios en el trabajo, pero no cumplía con sus obligaciones de trabajador. Entonces cuenta el caso de una administrativa que se pasaba todo el rato hablando de Dios a unos y a otros, queriéndoles convertir, pero luego no cumplía con lo que tenía que cumplir. ¿Qué hizo él como jefe? La despidió. Y además por doble razón. Primero, porque no cumplía, y segundo, porque él consideraba que el cristiano trabaja y cumple con su obligación. ¿Veis? Por lo tanto, el decir, ¡ay, qué a gustos está aquí, qué bien! Voy a hacer una lectura y me aparta de mis obligaciones a las cuales debo obediencia, ya sea de trabajo, de familia o de lo que fuera, eso es del mal espíritu. Entonces empieza con esa consolación, con ese gusto espiritual que es falso, y por ahí nos mete en fines malos, ¿no? Por lo tanto, él empieza, el ángel malo, ¿no?, con un fin, un pensamiento bueno, y nos lleva a engaño. ¿Por qué? Porque es el príncipe de la mentira. Es el príncipe de la mentira. Por otro lado, cuando el principio, el medio y el fin es bueno, hombre, eso es señal de que es el ángel bueno el que me lleva por allí. Tengo que tener en cuenta el discurso de los pensamientos que trae, ¿no? Ahora bien, si me entristece, me desanima, me conturba, me quita la paz, me enflaquece, que dices el propio San Ignacio, me quita la tranquilidad, la quietud que antes podía tener, eso ya puede ser señal del mal espíritu y que tengo influencias malas, ¿no?, y que tengo tentación o lo que fuera. Entonces ahí hay que tener cuidado, sosiego, relajarse, pedir a Dios la gracia. Y a partir de ahí buscar su voluntad y tomar la decisión, porque muchas veces queremos que Dios nos hable, nos dé señales, y no es así. Tomamos la decisión invocando al Espíritu Santo, teniendo experiencia espiritual, obviamente, y queriendo hacerlo lo mejor, y la tomamos en Él, y no nos equivocaremos. Por lo tanto, esto es fundamental. Muchas veces también el ángel bueno dice, el mismo Dios, nos toca con suavidad, con dulzura, con tranquilidad, con paz. Dice, como una gota de agua en una esponja que entra y es absorbida sin mayor ruido, ¿no? Y eso toca a Dios en las almas que son suyas. Sin embargo, cuando viene el demonio es cuando te produce intranquilidad, fastidio. Cuando viene el demonio, o viene un pensamiento del mundo, o soy yo mismo el que quiere su propia voluntad, etcétera, ¿no? Os voy a dejar una pequeña novela, cuento de Tolstoy, que se titula Sergio, el padre Sergio, donde es un hombre que da toda su vida a Dios y ya en la ancianidad se da cuenta de que está equivocado. ¿Por qué? Porque siempre se había buscado a sí mismo. Y sin embargo, tiene una fama de santo entre todos los que le rodean increíble. Y se da cuenta de que se ha equivocado. Y lo deja todo, otra vez, podríamos decir, para hacerse labriego y trabajar en un sitio desconocido para cuidar la huerta de un señor y el jardín. Por lo tanto, fijaros hasta qué punto el mal espíritu nos puede entrar, hasta el punto de hacernos consagrados, de hacernos grandes
santos a los ojos de los demás, y sin embargo, buscándonos a nosotros mismos. Esto es tremendo. Por eso la discreción de espíritu, uno tiene que tener una familiaridad con Dios, tiene que tener ese ten con Dios. Por lo tanto, quiero concluir con esta frase de este hombre, de este sacerdote que ya falleció, y del cual estoy muy agradecido, porque me viene muchas veces a la cabeza, ¿no? Cuando uno tiene una pequeña opción que tomar. Dios quiere lo que yo quiero, con tal de que esta decisión la tome en el Espíritu, la tome en Dios. Dios quiere lo que yo quiero, con tal de que esta decisión la tome en Dios, en paz, con tranquilidad, invocando al Espíritu Santo. Bueno, pues os animo a que tengáis esta discreción de espíritus, esta experiencia espiritual que a San Ignacio le enseñó muchísimo, que sepamos sobre ella examinarnos y evaluarnos, y que nos lleve a tomar las decisiones que Dios quiere para que su reino venga a nosotros, que es lo que pedimos todos los días en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Que Dios os cuide y os bendiga. Muchas gracias.